La leyenda de Edith Wharton, narrado por Mónica, para el oído literario. Capítulo 1. Arthur Bernard nunca pudo recordar desde cuándo se le ocurrió la primera conjetura. Curiosamente, no había constancia de ello en las agitadas anotaciones de su diario. Pero tal como le parecía en retrospectiva, siempre había tenido la sensación de que el extraño hombre que se encontraba en casa de los Wade debía ser John Pellerin, aunque solo fuera por la razón negativa de que no podía imaginarse que fuera otra persona. Era imposible, en el confuso esquema de su vida intelectual del siglo, encajar al extraño en algún lugar, salvo en el gran vacío que unos 25 años antes había dejado la inexplicable desaparición de Pellerin. Y a la inversa, un hombre como el visitante de los Wade no podría haber vivido 60 años sin llenar, en algún lugar del espacio, un vacío casi equivalente. En todo caso, no fue ciertamente al Dr. Wade ni a su madre a quienes Bernard debía la pista. Al buen inconsciente Waits, uno de cuyos principales encantos a los ojos del joven era que permanecían tan robustamente intactos por el pellerinismo, a pesar del hecho de que el hermano menor del Dr. Wade, Howard, estaba entre sus sumos sacerdotes más descaradamente florecientes. El incidente había comenzado cuando Bernard se encontró con el Dr. Robert Wade una noche calurosa de verano en el University Club, y Wade le dijo, en el tono de laxitud poco profesional que invitaba la quietud sombría del lugar: «El otro día me encontré con un pez raro de San Martín's, un caso de postración por calor que contraje en Central Park. Cuando lo curamos descubrí que no tenía a dónde ir y que no tenía ni $1 en el bolsillo, y lo envié a nuestra casa en Ponchester para que se reconstruyera». El comienzo despertó la atención de su oyente. Bob Wade tenía un extraño sentido no formulado de los valores en los que Bernard había aprendido a confiar. ¿Qué clase de hombre? ¿Joven o viejo? Oh, todas las edades, llenas de años, y sin embargo con mucho por delante. Él decía tener 60 años en los libros. 60 años es una buena edad para ciertos tipos de vida, y la edad, por supuesto, es puramente subjetiva. ¿Cómo ha aprovechado sus 60 años? Bueno, al parecer en parte se dedicó a educarse. Es un erudito en humanidades, idiomas y demás. «Oh, caballero decadente», murmuró Bernard, decepcionado. «¿Decadente? No mucho», exclamó el doctor con su acostumbrada literalidad. «Solo mencioné este lado de Winterman, su nombre es Winterman, porque fue el lado que mi padre notó primero. Supongo que las mujeres generalmente lo hacen, pero es solo una parte, una pequeña parte. El hombre es lo importante». «¿Realmente grande?» «Bueno, otra vez así. Cuando lo llevé al campo, con aspecto de vagabundo recién salido en el refugio, con una barba sin recortar y un traje de baño que llevaba puesto durante una semana en el parque, estuve seguro de que mi madre se llevaría la plata a su habitación y mandaría a buscar al perro del jardinero para que durmiera en el vestíbulo la noche primera. Pero no lo hizo. Ya veo, las mujeres y los niños lo adoran». «Ah, Wade», gruñó Bernard, «ni una pizca. Estás fuera otra vez. Ninguno de los dos lo amamos, pero lo sentimos. El aire está cargado de él. Ya lo verás». Bernard aceptó verlo el domingo siguiente. Los intentos inarticulados de Wade de caracterizar al extraño habían impresionado a su amigo. La revelación humana tenía para Bernard un interés punzante y siempre renovado, que su oficio como crítico dramático de un diario no había logrado desanimar hasta entonces. Y sabía que Bob Wade, sencillo y sin la mancha de la literatura,
la afición específica de Bernard, tenía una manera libre y personal de juzgar a los hombres y la habilidad del adivino para llegar a sus fuentes ocultas. Durante los días siguientes, el joven médico le dio a Bernard más detalles sobre John Winterman. Detalles no de hecho, pues en ese aspecto la reticencia de su visitante era desconcertante, sino de impresiones. Al parecer a Winterman, mientras yacía inconsciente en el parque, le había robado los pocos dólares que poseía, y al salir del hospital, todavía débil y medio ciego, aceptó sencillamente y sin protestar la oferta de los Wade de darle refugio hasta que estuviera lo suficientemente fuerte para ir a trabajar. ¿Pero en qué consiste su trabajo?, intervino Bernard. ¿No te lo ha dicho al menos? Bueno, escribir, algún tipo de escritura. El doctor Bob siempre se volvía vago y torpe cuando se acercaba a los confines de la literatura. Tiene intención de retomarla en cuanto se le acostumbre la vista. Bernard gimió. ¡Oh, Dios mío! Eso acaba con él y conmigo. Está buscando un editor, por supuesto. Quiere una noticia favorable. Yo no iré. No ha escrito ni una sola línea en 20 años. ¿Una línea de qué? ¿Qué tipo de literatura se puede mantener tapada durante 20 años? Wade lo sorprendió. De los verdaderos, diría yo. Pero no conozco la línea de Winterman, añadió el doctor. Habla de las cosas que solía escribir simplemente como cosas que no se venderían. Tiene una manera maravillosamente confidencial de no decirte cosas. Pero dice que tendrá que hacer algo para ganarse la vida tan pronto como le curen los ojos, y que escribir es el único oficio que conoce. Lo curioso es que ahora parece bastante seguro de vender. Incluso habló de comprar el bungalow donde estamos nosotros, con 1 o 2 acres alrededor. ¿El bungalow? ¿Qué es eso? El estudio que construimos para Howard junto a la costa cuando pensó que quería pintar. Howard Wade, como Bernard sabía, había recibido varias llamadas. Desde que empezó a escribir, nadie se ha acercado a él. Se le ofrecía a Winterman y él acampa allí. Cocina sus comidas, se ocupa de sus propias tareas domésticas y nunca sube a la casa excepto por las noches, cuando se reúne con nosotros en la terraza en la oscuridad y fuma mientras mi madre teje. Un visitante discreto, ¿eh? Más de lo necesario. Mi madre quería que se quedara en la casa, en su habitación de chip rosa. Piénsalo. Pero él dice que las casas lo asfixian. Supongo que ha vivido durante años al aire libre. ¿Al aire libre? ¿Dónde? No lo entiendo, excepto que fue en algún lugar del este. Al este del todo, más allá del amanecer, en lugares que no están en los mapas. Así lo expresó, y cuando le pregunté, ¿entonces ha sido usted un explorador?, sonrió entre sus barbas y respondió, sí, eso es, un explorador. Sin embargo, no me parece un hombre de acción. No tiene las manos ni los ojos para ello. ¿Qué tipo de manos y ojos tiene? Wade reflexionó. Su capacidad de observación no era muy amplia, pero dentro de sus límites era precisa y sabía cómo explicarse. Ha trabajado mucho con las manos, pero no creo que para eso las haya hecho. Diría que son extraordinariamente delicadas conductoras de sensaciones, y su ojo también. No lo ha usado para dominar a la gente, no le interesa. Simplemente mira a través de ellos como si fueran ventanas. Me hace sentir como esos tipos que creen que están hechos de cristal. La circunstancia atenuante es que parece ver un paisaje glorioso a través de mí. Webb sonrió ante la idea de servir para tal propósito. Ya veo, iré el domingo y seré mirado a través de él, exclamó Bernard. Capítulo 2. Bernard fue 2 domingos consecutivos y la segunda vez se quedó hasta el martes. Aquí viene, había dicho Wade la primera noche, cuando los 2 jóvenes con la madre de Wade estaban sentados en la penumbra sofocante, con la parra virgen trazando entre los arcos del porche sus arabescos negros contra un cielo iluminado por la luna. En la oscuridad, Bernard oyó un paso sobre el gravillo y vio el destello rojo de un cigarro a través de los arbustos. Luego, una figura que se movía con soltura oscureció el trozo de cielo entre las parras, y la chispa roja se convirtió en el centro de un rostro borroso y barbudo, en el que Bernard apenas distinguió un amplio destello blanco en la frente. La impresión posterior de Bernard fue que Winterman
no había hablado mucho esa primera noche. En todo caso, lo que él mismo recordaba principalmente era lo que dijeron los Waits. Esto era aún más curioso porque Bernard había ido con el propósito de estudiar a su visitante y porque no había nada que lo distrajera de ese propósito en las interrumpidas comunicaciones de Wade o en los comentarios sencillos de su madre. Reflexionó más tarde que debía haber algo misteriosamente fecundante en el silencio del extraño. Había sobrevolado su conversación como una gran nube húmeda sobre un país seco. La señora Wade, aparentemente temerosa de que su hijo hubiera dado a Bernard una idea exagerada de la importancia de su visitante, se había apresurado a matizarlo antes de que éste llegara. No es lo que tú o Howard llamaríais intelectual. Bernard se retorció al escuchar la combinación de los nombres, ni mucho menos literario, aunque le dijo a Bob que solía escribir. No creo, sin embargo, que haya sido lo que Howard llamaría escritura. La señora Wade siempre mencionaba a su hijo menor con un tono reverente. Ella veía la literatura mucho como veía la providencia, como un misterio insondable, y hablaba de Howard como de un ser delicado, apartado para realizar rituales secretos dentro del velo del santuario. No diría que tenga una mente rápida, continuó volviendo disculpatoriamente a Winterman. A veces ni siquiera parece seguir lo que decimos, pero tiene ideas tan sensatas cuando habla. Nunca dice tonterías. Y las personas inteligentes a veces las dicen, ¿no crees? Bernal gruñó una afirmación sin reservas. Y es tan capaz. El otro día algo se estropeó en la cocina, justo cuando esperaba a algunos amigos de Bob para la cena. Y ¿sabes? Cuando el señor Winterman oyó que estábamos en apuros, vino, echó un vistazo y supo de inmediato qué hacer. Le dije que qué lástima que no estuviera casado. Cerca de la medianoche, cuando la sesión del porche terminó y los dos jóvenes caminaban hacia el bungalow al lado de Winterman, la mente de Bernard volvió a la imagen de la nube fecundante. Había algo en el silencio que acompañaba a Winterman, algo profundo y cargado de significados latentes. En lugar de una impresión clara de la individualidad del hombre, Bernard sentía una gran sensación flotante de múltiples significados ocultos y experimentó un claro alivio cuando a mitad del jardín el doctor Bob fue detenido por una voz que lo llamó para ir al teléfono. «Ahora estaré con él a solas», pensó Bernard con un latido como el de un amante. En el bungalow de techo bajo, Winterman tuvo que buscar la lámpara sobre su escritorio y cuando la luz iluminó su rostro, el sentido de lo extraordinario de la oportunidad de Bernard aumentó. No podría haber dicho por qué, porque el rostro, con sus cejas surcadas, su barba gris y desgastada y su nariz socrática y roma, no hacía un llamado directo al ojo, más bien parecía un escenario en el que podían suceder cosas extraordinarias, como un paisaje de páramo cubierto de musgo, dependiente de la forma y la expresión de las nubes que lo cubren, y los destellos de luz que se interponen entre ellas, y uno de esos destellos apareció en la sonrisa con la que Winterman, como si respondiera al pensamiento de su compañero, dijo sencillamente mientras se giraba a llenar su pipa: «Ahora vamos a hablar». Así que lo había sabido todo el tiempo, que no lo habían hecho todavía, y había adivinado que con Bernard podría hacer. El resplandor de placer del joven fue tan intenso que por un momento lo dejó incapaz de enfrentar el reto, y en ese momento sintió el roce de algo alado y convocante. Su espíritu ascendió hacia ello con un impulso, pero justo cuando se sentía suspendido entre las alas ascendentes, la puerta se abrió y Bob Wade interrumpió. «¡Qué lástima! Lo siento mucho». Era de Howard, para decir que al final no podrá venir mañana. El doctor soltó la noticia jadeando, con una tristeza sincera. «Hice todo lo que pude para que sucediera, y mi hermano quiere venir. Está deseoso de hablar contigo y ver qué puede hacer. Pero ya ves, está tremendamente solicitado. Intentará otro domingo más adelante». Winterman asintió con un gesto juguetón. «Me encontrará aquí. Trabajaré mi tiempo lentamente». Señaló los papeles dispersos sobre la mesa de la cocina que formaban su escritorio de escritura. «No tan lentamente como a nosotros nos gustaría», respondió Wade de manera hospitalaria.
solo que si Howard hubiera podido venir, te habría dado un par de consejos, te habría orientado, mostrándote cómo ponerte en contacto con el público. Winterman, con las manos en los bolsillos caídos, se reclinó contra las paredes de pino desnudas, torciendo su pipa bajo su barba. ¿Disfruta tu hermano del privilegio de ese contacto?, preguntó grave. Wade lo miró un poco sorprendido. Oh, claro que Howard no es lo que llamarías un escritor popular. Desprecia ese tipo de cosas. Pero lo que él dice tiene peso con los tipos que cuentan. Y todo el mundo me dice que él ha escrito el libro sobre Pellerín. Tienes que leerlo cuando te devuelvan la vista. Hizo una pausa como para dejar que el nombre calara, pero Winterman dio una calada a su pipa con el rostro impasible. Supongo que has oído hablar de Pellerín, continuó el doctor. Yo nunca he leído una palabra de él. Me parece una proposición demasiado grande, pero no se puede escapar de hablar de él. Me lo meten hasta en la garganta, incluso en el hospital. Los internos lo leen en las clínicas, sale de los bolsillos de las enfermeras. Los pacientes lo guardan bajo la almohada. Con la mayoría de ellos, claro, es solo una moda, como el último juego o rompecabezas. No lo entienden en lo más mínimo. Howard dice que incluso ahora, 25 años después de su muerte, y con sus libros en las manos de todos, no hay más de 20 personas que realmente entiendan a Pellerín. Y Howard debería saberlo, si alguien lo sabe. Él es... ¿Cuál es su palabra clave? Lo ha interpretado. Tienes que conseguir que Howard te haga un curso sobre Pellerín. Y mientras los jóvenes, tras despedirse de Winterman, recorrían el camino de vuelta por el césped, Wade continuaba desarrollando el tema de los logros de su hermano. Ojalá pudiera conseguir que Howard se interesara por Winterman. Este es el tercer domingo que nos deja plantados. Creo que se aburre de que la gente lo consulte sobre sus escritos, pero creo que si pudiera hablar con Winterman, vería algo en él, como nosotros lo vemos, y sería una bendición para el pobre hombre tener a alguien que lo aconsejara sobre su trabajo. Voy a hacer un esfuerzo desesperado para conseguir que Howard venga el próximo domingo. Fue entonces cuando Bernard juró para sí mismo que regresaría el siguiente domingo a toda costa. Apenas sabía si su impulso era proteger a Winterman de la ineptitud de Howard Wade, o el deseo de ver a este último entregarse por completo a la falsedad de su exhibición, pero había un hecho del que estaba felizmente seguro: la existencia en Winterman de alguna cualidad que provocaría a Howard a ejercer su fatuidad en su máxima expresión. ¿Cómo lo hará caer? ¿Cómo lo hará caer? Se rió Bernard con una seguridad aún más inexplicable, dado que su único vistazo a Winterman lo había mostrado solo como sujeto pasivo para la experimentación, y se sintió vengado de antemano por el daño de la existencia de Howard Wade. Capítulo 3. Que esta esperanza fuera frustrada, Bernard lo supo por los propios labios de Howard Wade el día antes de que los dos jóvenes se reunieran en Ponchester. «No puedo realmente, querido amigo», dijo el intérprete con un susurro, pasándose su mano pulida por la suavidad descolorida de su rostro. Un compromiso auténtico, te lo aseguro. De otro modo, para complacer al viejo Bob, me sometería gustosamente a revisar la literatura de su huérfano. Pero esta semana estoy comprometido con la Sociedad de Pellerín en Penosca. Tuve una participación en su fundación y ya hace 2 años que han estado esperando pacientemente una palabra de mí. El fiat lux, por decirlo de algún modo. Verás, es un ministerio, Bernard. Te aseguro que considero mi vocación con mucha devoción. Mientras Bernard escuchaba, su decepción se fue transformando gradualmente en alivio. Howard, al ser puesto a prueba, siempre resultaba ser insoportable, y el placer de observar sus payasadas se perdía inevitablemente en el impulso de ponerles un fin sangriento. Si tan solo mantuviera sus malditas manos rosadas lejos de Pellerín, suspiró Bernard, pensando en el grueso manuscrito condenado a un encarcelamiento perpetuo en su propio escritorio por la publicación de la definitiva obra de Howard sobre el gran hombre. Después de Howard Wade, no se podía uno exponer a la burla de escribir sobre Pellerín. El entusiasmo con el que se devoró el libro de Wade no demostraba que el público tuviera apetito por otro, sino simplemente que,
para un estómago tan indiscriminado, cualquier cosa mejor que lo que Wade le había dado sería demasiado buena. Y Bernard, con la confianza de que su propio trabajo era susceptible de esta objeción, lo había guardado estoicamente. Sin embargo, se había resignado su inexperada inteligencia al hecho de que el libro de Wade existía y ya pasaba la inmortalidad de la publicación perpetua. No podía, después de varios intentos, acostumbrarse a la forma en la que el autor hablaba de Pellerín. Cuando Wade escribía sobre el gran muerto, era egregio, pero en conversación se volvía familiar y afectuoso. Se podría haber supuesto que una de las bellezas de la vida oculta de Pellerín y de su misteriosa desaparición era que lo protegiera del tacto de las anécdotas, pero los biógrafos como Howard Wade nacían para superar tales obstáculos. Podía ser vago o inexacto al tratar con los pocos eventos registrados de la vida de su sujeto, pero cuando dejaba los hechos para la conjetura, nadie tenía un pie más firme. Capítulos enteros de su volumen estaban construidos en el modo condicional y llenos de detalles hipotéticos, y en su charla, por la propia ley del proceso, la hipótesis se convertía en afirmación y estaba listo para contarle confidencialmente las circunstancias exactas de la muerte de Pellerín y del incidente angustioso que la precedió. Bernard mismo no solo dudaba de la forma bajo la cual este incidente se estaba configurando para la posteridad, sino del mero hecho radical de su ocurrencia. Nunca había podido descubrir ninguna ruptura en la densa nube que envolvía la vida tardía de Pellerín y su misteriosa conclusión. Se había ido. Eso era todo lo que sabían ellos. Él, que tampoco había estado con ellos o de ellos en cualquier momento. Y su partida había conmocionado tan poco la conciencia pública que incluso la posterior noticia de su muerte, transmitida de forma lacónica desde lejos, había caído inadvertida en la universal cesta de papeles, para ser rescatada mucho después sin sus detalles, cuando algún espíritu inquisitivo, por un encuentro fortuito con un volumen de 2 peniques en un puesto de libros en Londres, se percatara no solo de que un hombre llamado John Pellerin había muerto, sino de que había vivido o escrito alguna vez. No es necesario señalar que Howard Wade no había sido el pionero en cuestión. Él había desempeñado el papel más sabio de unirse al coro cuando éste se lanzó, ahogando gradualmente las otras voces con su propia nota insistente. Había lanzado la nota tan estridentemente y la había mantenido durante tanto tiempo que ahora era la autoridad aceptada sobre Pellerin, no solo en la tierra que dio origen a su genio, sino en la Europa que primero lo había aclamado. Y era el punto central de dolor en el sentido de la situación de Bernard el hecho de que un hombre que había deseado tanto el silencio como Pellerin tuviera su tumba cantada por una voz como la de Wade. La conversación de Bernard con el intérprete había reavivado este dolor, excluyendo momentáneamente otras sensaciones, y aún se sentía herido cuando al día siguiente llegó a Ponchester para su segundo domingo con los Wade. En la estación tuvo la sorpresa de ver el rostro de Winterman en el andén y de escuchar de él que el Dr. Bob había sido llamado para asistir en una operación en una ciudad distante. La señora Wade quería decirte que no podrías venir, pero creo que el mensaje llegó demasiado tarde, así que me envió para darte la noticia, dijo Winterman extendiendo la mano. Tal vez porque fueron las primeras palabras convencionales que Bernard había oído de él, el joven se sintió impresionado por el alivio que su entonación les dio. Quería enviarte una carroza, añadió Winterman, pero le dije que caminaríamos de vuelta por el bosque. Miró a Bernard con una repentina amabilidad que hizo sonrojar al joven de placer. ¿Eres lo suficientemente fuerte? ¿No está demasiado lejos? Oh, no, estoy recuperándome. Volver al trabajo es la parte más lenta del proceso. No por mis ojos, puedo usarlos ahora, aunque no para leer, pero algunos de los vínculos entre las cosas están rotos. Es como un espectro roto. Aquí, ese chico se encargará de tu maleta. El paseo por el bosque permaneció en la memoria de Bernard como una hora encantada. Usó la palabra literalmente, como descripción de la manera en que el contacto de Winterman cambió el rostro de las cosas o tal vez las devolvió a sus significados primitivos.
y el escenario que atravesaban, uno de esos pequeños bosques descuidados que todavía en América bordean los sucios límites de la civilización, adquirió, como fondo de Winterman, el silencio de un lugar consciente de visitas trascendentales. ¿Hablaba él o hacía que Bernard hablara? El joven nunca lo supo, solo recordaba una sensación de ligereza y liberación, como si los duros muros de la individualidad se hubieran derretido y él estuviera fusionado en la profunda interfusión del poeta, pero sin perder ni un ápice de la aguda definición del yo. Esta impresión general se resolvió luego en la sensación del amplio rango elemental de Winterman. Su pensamiento rodeaba las cosas como el horizonte en el mar. No tocó, como ocurrió, temas elevados. Bernard era plenamente consciente de que para Howard Wade su charla difícilmente habría sido charla en absoluto, pero la mente de Winterman, aplicada a temas humildes, era como una poderosa lente que sacaba a relucir delicadezas y diferencias microscópicas. La falta de trenes los domingos mantuvo al doctor Bob durante 2 días en el lugar de sus deberes quirúrgicos, y durante esos 2 días Bernard aprovechó cada momento de comunión con el invitado de su amigo. Winterman, como Wade había dicho, era reticente sobre sus asuntos personales, o más bien sobre las condiciones prácticas y materiales a las que generalmente se aplica el término. Pero era evidente que en el caso de Winterman la clasificación usual debía ser invertida, y que la discusión de ideas llevaba mucho más lejos su intimidad que cualquier conocimiento específico de los incidentes de su vida. Eso es exactamente lo que Howard Wade y su tribu nunca han entendido sobre Pellerín, que es mucho menos importante saber cómo o incluso por qué desapareció. Bernard se detuvo de golpe y se giró para mirar a su compañero. Era tarde en la noche del lunes, y los dos hombres, después de una hora de charla en la terraza al ritmo de las agujas de tejer de la señora Wade, se habían despedido de su anfitriona y regresaban juntos al bungalow. «Ven a fumar una pipa antes de acostarte», había dicho Winterman, y se quedaron sentados hasta la medianoche, con la puerta del bungalow abierta a una bahía iluminada por la luna, mientras los insectos de verano chocaban contra la chimenea de la lámpara. Winterman acababa de inclinarse para rellenar su pipa con el tarro de la mesa, y Bernard, girándose para atraparlo en el círculo amarillo de luz, se quedó mudo, mirando un hecho que de repente parecía haberse sustituido por el rostro de Winterman, o más bien haber adoptado sus rasgos. No, nunca entendieron que las ideas de Pellerín eran, bueno, son Pellerín. El pensamiento se expresó en una especie de grito interior, y Bernard se levantó de un salto con el impacto violento de su conclusión. Una y otra vez, en las últimas 48 horas, se había exclamado a sí mismo: «Esto es tan bueno como Pellerín». ¿Por qué no había dicho hasta ahora: «Esto es Pellerín»? Sorprendente como era la respuesta, no tuvo más opción que aceptarla. No lo había dicho simplemente porque Winterman era mejor que Pellerín, porque había mucho más de él, por así decirlo. Sí, pero le vino a la mente de repente: ¿no habría ya habido por este tiempo mucho más de Pellerín? El joven se sintió realmente mareado con el pensamiento. Eso era, ahí estaba la solución al problema que le rondaba la mente. Este hombre era Pellerín, y más que Pellerín, era tan fantástico y sin embargo tan irrefutable que estalló en una repentina risa sorprendida. Winterman, en ese mismo momento, dejó caer su palma con un fuerte golpe sobre la pila de manuscritos que cubría el escritorio. «¿Qué pasa?», exclamó Bernard. «Mi cerilla no se apagó». En otro minuto, la destrucción de la biblioteca de Alejandría habría sido una bagatela comparada con lo que habrías visto. Winterman, con su risa profunda y resonante, sacudió las hojas humeantes. «Y yo habría sido un pensionado del doctor Bob. Dios sabe cuánto más tiempo». Bernard se recompuso. «¿Realmente has vuelto a ponerte en marcha? ¿La cosa realmente está tomando forma?». «Este asunto en particular está en marcha. Me dediqué a ello con ahínco toda la semana pasada, pensando que el hermano de nuestro amigo estaría aquí el domingo y podría revisarlo». Bernard tuvo que reprimir la tendencia a otra risa desenfrenada. «Howard, ¿querías mostrarle a Howard lo que has hecho?». Winterman
Destacándose contra la luz de la luna, giró lentamente su cabeza despeinada y oscura hacia él. ¿No es una buena idea hacerlo? Bernard vaciló, dividido entre la lealtad a sus amigos y lo grotesco de responder afirmativamente. Después de todo, no era asunto suyo ofrecerle a Winterman una valoración sobre Howard Wade. Bueno, verás, nunca me has dicho a qué te dedicas, respondió buscando ganar tiempo. No, porque nadie me lo ha dicho. Es exactamente lo que quiero averiguar, dijo el otro con simpatía. ¿Y esperas que Wade? Bueno, deduje, por nuestro buen doctor, que esa es su profesión. ¿No se dedica a explicar, a interpretar? En su propio ámbito, que es el pellerinismo. Winterman miró pensativamente la oscuridad de las aguas tocadas por la luna. ¿Y qué es el pellerinismo?, preguntó. Bernard se levantó de un salto con un grito. Ah, no lo sé, pero tú eres pellerín. Se quedaron de pie un minuto mirándose entre las sombras inciertas que se balanceaban en la habitación, con el mar respirando a través de ella como algo inmenso e inarticulado que respiraba a través de los pensamientos del joven Bernard. Luego, Winterman levantó los brazos con un gesto humorístico. «No dispares», dijo. Capítulo 4. La madrugada los encontró allí y el sol que se alzaba derramó sus rayos sobre el áspero suelo del bungalow, antes de que alguno de los dos hombres se percatara del paso del tiempo. Bernard, vagamente intentando definir su propio estado en retrospectiva, solo pudo expresarlo. Floté, floté. La esencia del hecho, en el núcleo de la extraordinaria experiencia, era simplemente que John Pellerin, 25 años antes, había desaparecido voluntariamente, haciendo que el rumor de su muerte fuera reportado a un mundo distraído, y que ahora había regresado para ver qué había hecho ese mundo con él. Probablemente no lo creerás de mí, ni yo lo creo de mí mismo, pero me fui en un arrebato de decepción, de orgullo histérico. No, vanidad. No sé qué me hirió más, los desprecios o el silencio, pero entre los dos no quedaba un solo centímetro de mí que no estuviera hecho pedazos. Solo había una cosa en mí, el mensaje, el grito, la revelación. Pero nadie vio ni escuchó. Nadie quería lo que tenía para dar. Era como un pobre diablo de vagabundo buscando refugio en una noche amarga, en una ciudad con todas las puertas cerradas y las ventanas oscuras, y de repente sentí que lo más fácil sería acostarme y dormirme en la nieve. Tal vez tenía una vaga idea de que si me encontraban allí al amanecer, congelado, el espectáculo patético podría producir una reacción, un sentimiento de remordimiento. Así que me aseguré de ser encontrado. Bueno, miles de personas mueren cada día en el mundo y pronto descubrí que yo era simplemente uno más de los miles. Y cuando hice ese descubrimiento, realmente morí y permanecí muerto un par de años. Cuando volví a la vida, estaba en la parte inferior del mundo, en regiones que no sabían lo que nosotros conocemos como el público. ¿Tienes alguna idea de cómo cambia el punto de vista el despertar bajo nuevas constelaciones? Aconsejaría a cualquiera que haya estado enamorado de una mujer bajo Casiopea que vaya a pensar en ella bajo la Cruz del Sur. Es la única forma de distinguir las verdades de las claves de los demás. No dejé de creer en mi teoría. Ahí estaba mi triunfo y mi vindicación. No me importaba ni un poco si los demás creían en ella o incluso sabían que había sido formulada. Se escapó de mis libros, mis pobres libros nacidos muertos, como Psique de la Crisálida, y voló hacia el azul, y vivió allí. Entonces supe cómo libera una idea el ser ignorada, cómo la aprensión la circunscribe y deforma. Una vez que aprendí eso, fue fácil empezar a moverme y arreglármelas por mí mismo. Estaba seguro de que mi idea viviría. Las buenas son autosostenibles. Tuve que aprender a serlo y probé mi mano en varias cosas, aventureras, serviles, comerciales. No es algo malo para un hombre tener que vivir su vida, y casi todos logramos eludirlo. Nuestro primer encuentro con la esfinge puede sacar algo de nosotros. Un libro, una pintura o una sinfonía. Nos acostumbramos y asombramos de nuestro logro y seguimos dejando que esa primera obra engendre otras, como algunos animales se reproducen sin necesidad de fertilización renovada. Así que ahí estamos, comprometidos con nuestra primera suposición del enigma, y nuestras obras se parecen tanto como impresiones sucesivas de la misma placa.
cada una con las líneas un poco más tenues, mientras que deberían ser, si tocamos tierra entre tanto, tan diferentes unas de otras como esos otros seres. Medusas, ¿no? De algún tipo, en la que las generaciones sucesivas producen nuevas formas y se necesitan un zoológico para ver la semejanza oculta. Bueno, probé mi primera suposición allá en los confines y vivió, creció y se cuidó a sí misma y dije, algún día se hará oír, pero para entonces mis átomos habrán formado un nuevo patrón. Luego un día, en Cachemira, conocí a un tipo en una caravana con un libro muy usado en su bolsillo. Dijo que no se movía sin él. Quería saber dónde había estado, nunca habiendo oído de él. Era mi suposición. En su 20ª edición, el mundo giró en ese momento y de repente estaba bajo las viejas estrellas. Así es como sucede cuando se mueve el lastre de la vanidad. Había vivido un tercio de una vida allá afuera, sin ser consciente de la opinión humana, porque supone que ella no era consciente de mí. Pero es diferente. Quería saber qué decían, no exactamente eso, tampoco. Quería saber qué les había hecho decir. Hay una gran diferencia, y aquí estoy, dijo John Pellerin, dándole un tirón a su pipa. Bernard retuvo tanto de la narrativa real de su compañero que el resto fue arrastrado por la marea de asombro que lo envolvió y lo sumergió cuando Pellerin, en una etapa indefinida de su conversación, tomó su manuscrito y comenzó a leer. Bernard se sentó frente a él, con los codos apoyados sobre la mesa, sus ojos fijos en las aguas que oscilaban fuera, de las cuales la luna gradualmente se desvaneció, dejándolas para que se convirtieran en una negrura más densa en la noche. Luego Pellerin leía esa densidad de oscuridad, que en ningún momento parecía inerte ni muerta. Se fue atenuando por grados imperceptibles hasta que una palidez grisácea la reemplazó. Luego la palidez respiró y se iluminó, y de repente el amanecer apareció sobre el mar. Algo de la misma naturaleza ocurrió en la mente del joven mientras observaba y escuchaba. Era consciente de una luz que se retiraba gradualmente de un intervalo de oscuridad lleno de ajetreo de fuerzas invisibles y luego del triunfo del resplandor del día. Y a medida que la lluvia subía, vio cuánto había recogido y qué maravillas había preparado la noche. Pellerin había tenido razón al decir que su primera idea había sobrevivido, había pasado la prueba del tiempo, pero no había dado a su oyente ninguna pista sobre la medida en que había sido ampliada y modificada, sobre las nuevas implicaciones que ahora desvelaba. En un breve destello de retrospección, Bernard vio cómo los libros anteriores disminuían y caían en su lugar como meros precursores de esta revelación más completa. Luego, con un salto de rabia impotente, imaginó las manos rosadas de Howard Wade sobre el nuevo tesoro y sus pies proféticos sobre la plataforma de conferencias. Capítulo 5. No servirá. Lo dejó lo más suavemente posible, pero parece que simplemente no servirá. El doctor Bob le transmitió el hecho ineludible a Bernard mientras los dos hombres, encontrándose accidentalmente en su club unos días después, se sentaron juntos a cenar, algo que habían acordado de inmediato compartir en compañía. Bernard había dejado Ponchester la mañana después de su extraño descubrimiento y él y Bob Wade no se habían visto desde entonces. Y ahora, movido por un instinto irresistible de aplazamiento, Bernard había esperado a que su compañero mencionara el nombre de Winterman e incluso había realizado varias distracciones conversionales con la esperanza de retrasar su mención. ¿Cómo podría uno hablar de Winterman con el pensamiento de Pellerin inflado en su pecho? Sí. El mismo día en que Howard regresó de Kenosha, traje el manuscrito a la ciudad y lo hice leer. Y anoche lo acorralé y le saqué una respuesta. Entonces, ¿Howard aún no ha visto a Winterman? No, dijo. Antes de que lo sueltes sobre mí, voy a revisar el material y ver si vale la pena. Bernard respiró con más libertad y descubrió que no valía la pena. Entre nosotros, descubrió que no valía para nada. Raro, ¿verdad? Cuando el hombre... Pero claro, la literatura es otro asunto. Howard dice que es uno de esos casos en los que una idea podría parecer original y sorprendente si uno no pudiera rastrear su descendencia. Y esto es pura tontería. Por Pellerin. Sí, Pellerin.
Parece que todo lo que hay en el artículo no es pura tontería, es solo pellerinismo. Howard cree que el pobre Winterman debe haber quedado tremendamente impactado por los escritos de Pellerin y haber vivido demasiado apartado del mundo para saber que se han convertido en los libros de texto del pensamiento moderno. De lo contrario, claro, se había preocupado más por disfrazar sus plagios. Ya veo, musitó Bernard, pero dices que hay un elemento original. Sí, pero por desgracia no sirve de nada. No es, concebiblemente, en ningún sentido, un desarrollo de la idea de Pellerin. Un paso lógico más allá. Lógico. Howard dice que es una tontería a toda vela. Bernard se quedó en silencio, dividido entre la feroz satisfacción de ver al intérprete precipitarse hacia su destino y la desesperación de saber que el estado mental que él representaba era indestructible. Luego ambas emociones fueron arrastradas por una ola de pura alegría, cuando reflexionó que ahora por fin Howard Wade le había devuelto a John Pellerin. La posesión era una que no pensaba abandonar fácilmente, y el miedo de que se la arrebataran lo obligaba a tomar precauciones extraordinarias. Le has dicho a Winterman, supongo. ¿Cómo lo tomó? Bueno, inesperadamente, como hace la mayoría de las cosas. Nunca puede saber por dónde va a saltar. Pensé que adoptaría una actitud elevada, o que lo dejaría pasar con una risa, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Parecía completamente abatido. Desearía haberme librado de eso cuando vi lo destrozado que estaba. Bernard se estremeció con las palabras. Pellerin había compartido su dolor entonces, la vieja pena del mundo por la perpetuidad de la estupidez humana. ¿Pero qué dijo sobre la acusación de plagio? ¿Si la hiciste? Oh, le dije directamente lo que dijo Howard. Pensé que era más justo, y su respuesta a eso fue lo más raro de todo. ¿Qué fue? Preguntó Bernard con un temblor. Dijo, eso es raro, porque nunca he leído a Pellerin. Bernard dio un profundo suspiro de éxtasis. Bueno, y supongo que lo creíste. Le creí porque lo conozco, pero el público no lo hará, los críticos no lo harán. Y si es una pura coincidencia, es tan malo para él como si fuera un robo directo, ¿no? Bernard suspiró en señal de asentimiento. Me molesta mucho, continuó Wade, frunciendo el ceño con amabilidad, porque pude ver lo que le afectó. Tiene que ganarse la vida y no supongo que sepa hacer nada más. A su edad es difícil empezar de nuevo. Se lo planteé a Howard. Le pregunté si no había alguna posibilidad de que pudiera hacer algo mejor si tan solo tuviera un poco de aliento. No puedo evitar sentir que tiene lo esencial en él. Pero claro, no soy un juez cuando se trata de libros, y Howard dice que sería cruel darle alguna esperanza. Wade hizo una pausa, giró su copa de vino bajo una mirada pensativa y luego se inclinó hacia adelante, cruzando la mesa hacia Bernard. Mira, ¿sabes qué le propuse a Winterman? Que viniera conmigo a la ciudad mañana y que por la tarde fuera a escuchar a Howard dar una conferencia en el Uplift Club. Se van a reunir en casa de la señora Pichimbane y Howard va a repetir la conferencia que dio el otro día ante la sociedad Pellerin en Kenosha. Eso le dará a Winterman la oportunidad de hacerse una idea de lo que era Pellerin. Lo entenderá mucho mejor por Howard que si intentara leer los libros de Pellerin. Y después, como si fuera accidental, pensé que podría juntar a Winterman con Howard. Si Howard pudiera verlo y oírlo hablar, no hay forma de saber qué podría surgir de eso. No podría evitar sentir la fuerza del hombre, como nosotros, y podría darle una pista, decirle qué rumbo tomar. De todos modos, le agradaría a Winterman y aliviaría un poco su decepción. Vi eso tan pronto como lo propuse. ¿Alguien que nunca ha oído hablar de Pellerin? La señora Payne, grande, sonriente, difusa, extendió la mano de manera accidental entre la multitud que llegaba a su umbral para detener a Bernard con la pregunta justo cuando él estaba a punto de pasar junto a ella, siguiendo a su compañero. «Oh, siga recto, señor Winterman». Se interrumpió a sí misma para llamar al último. «Al salón de atrás, por favor. Y recuerde, debe sentarse junto a mí, en la esquina a la izquierda, justo debajo de la plataforma». Renovó su interrogante agarre sobre la manga de Bernard. ¡Qué curioso! El doctor Wade me ha contado todo sobre él. ¡Qué extraordinario lo consideran ustedes! ¿Y es realmente cierto que nunca ha oído hablar de Pellerin? Claro, en cuanto el doctor Wade me dijo eso, le dije, tráigalo. Será tan extraordinariamente interesante observar la primera impresión. Sí, siga él, querido señor Bernard, y asegúrese de que usted y él consigan los asientos junto a mí.
Claro que Alice Frotich insiste en estar con nosotras. Estaba loca de emoción cuando le dije que iba a conocer a alguien que nunca había oído hablar de Pellerín. En los indulgentes labios de la señora Pitchett Bay, la conjetura pasó rápidamente a la afirmación, y mientras el compañero de Bernard, grande y desaliñado en sus ropas de noche, visiblemente nuevas, avanzaba por la longitud de las habitaciones abarrotadas, ya era para las damas que apartaban sus faldas para dejarlo pasar el interesante hurón de la fábula. Hasta qué punto él era consciente del personaje que se le atribuía era imposible de descubrir para Bernard. Estaba tan inconsciente como un árbol o una nube, y su observador nunca había conocido a alguien tan vivo a los contactos humanos, y sin embargo tan seguro de ellos. Pero la escena estaba tocando una melodía tan animada en las propias sensibilidades de Bernard que por el momento no podía adaptarse al probable efecto que estaba produciendo en su compañero. El joven, en los últimos tiempos, había hecho apenas apariciones esporádicas en el grupo del cual la señora Bitsbane era una de las anfitrionas más incansables y el Uplift Club el principal medio de expresión. Para un crítico obligado por su oficio a cultivar convicciones, era la esencia del lujo dejarlas en casa durante sus horas de descanso, y Bernard prefería los círculos en los que prevalecía menos la certeza que el juicio, siendo por lo tanto menos embarazoso quedar atrapado sin una opinión. Pero en sus días más frescos había conocido el hechizo de Uplift Club y el cosquilleo de moverse entre los emancipados, y sentía una extraña sensación de rejuvenecimiento mientras observaba las filas de rostros amontonados alrededor de la plataforma adornada desde la cual Howard Wade, en breve, bajaría las eternas verdades. Muchos de esos rostros pertenecían a los días antiguos, cuando el Evangelio de Pellerín era desconocido y se requería un considerable coraje intelectual para admitir la aceptación de las mismas doctrinas que él había demolido desde entonces. La posterior revolución moral parecía haber sido aceptada con la misma sumisión que un cambio en el peinado, e incluso le dio a Bernard la impresión de que, en el caso de muchas de las damas reunidas, sus convicciones eran más recientes que sus ropas. Uno de los ejemplos más interesantes de esta facilidad de adaptación era en la persona de la señorita Alice Frotich, que le rozaba el codo con amuletos exóticos y lo envolvía en aromas árabes, mientras se inclinaba hacia adelante para susurrar su sentido de simpatía por la situación. La señorita Frotich, que era una de las exponentes más avanzadas del pellerinismo, tenía grandes ojos y una boca lastimosa, y Bernard siempre había imaginado que podría haber sido bonita si no estuviera explicando cosas perpetuamente. Sí, ya sé. Isabella Bay me contó todo sobre él. No pude oírlos, ¿verdad? Y me pregunto si se da cuenta de lo notablemente interesante que es que tengamos una oportunidad así ahora. Me refiero a la oportunidad de ver la impresión del pellerinismo en una mente perfectamente nueva. Debe presentarlo tan pronto como termine la conferencia. Le expliqué eso a Isabella en cuanto ella me mostró la nota del doctor Wade. Claro que ve por qué. Nah. Bernard hizo un leve movimiento de asentimiento que ella rápidamente apartó. Al menos creo que puedo hacerle ver por qué. ¿Estás seguro de que no puede oír? Pues bien, es esto. El pellerinismo está en peligro de convertirse en una verdad evidente. Ah, es una cosa terrible de decir. Pero entonces no tengo miedo de decir cosas terribles. Creo que es mi misión. Lo que quiero decir es que nos estamos acostumbrando a dar por sentado a Pellerín, como el aire que respiramos. No vivimos suficientemente nuestra vida consciente en él. Gradualmente estamos dejando que se convierta en algo subliminal. Se inclinó más cerca del joven y él vio que estaba haciendo un gracioso intento de lanzar su red explicativa sobre su compañero, quien, eludiendo la señal hospitalaria de la señora Vane, se había cuidadosamente encajado en un asiento entre Bernard y la pared. ¿Oíste lo que decía, señor Winterman? Sí, sé quién es, por supuesto. Ah, bueno, realmente no me importa si lo oíste. Estaba hablando de ti y de Pellerín. Le estaba explicando al señor Bernard que lo que necesitamos en este mismo momento es un renacimiento de Pellerín, y necesitamos a alguien como tú, alguien a quien su mensaje le llegue como una maravillosa nueva interpretación de la vida, para liderar el renacimiento y despertarnos de nuestra apatía. ¿Ves? Continuó de manera encantadora. ¿Ves? No es solo el gran público el que lo necesita. Por supuesto, su Pellerín no es el nuestro. Somos nosotros, sus discípulos, sus intérpretes,
los que lo descubrimos y se lo dimos al mundo. Nosotros, el pueblo elegido, los custodios de los libros sagrados, como nos llama Howard Wade. Somos nosotros los que estamos en peligro perpetuo de caer de nuevo en los viejos ideales estancados y practicar las 7 virtudes mortales. Somos nosotros los que necesitamos contar nuestras bendiciones y darnos cuenta nuevamente de lo que ha hecho por nosotros y lo que deberíamos hacer por él. Y es por esa razón que insté al señor Wade a hablar aquí, en el santuario mismo del pellerinismo, exactamente como lo haría con los no iniciados. Repetir simplemente su conferencia de Kenosha. Lo que el pellerinismo significa, y todos deberíamos, creo, es escucharle con el corazón de niños pequeños, justo como lo harás tú, señor Winterman, como si nos estuviera contando cosas nuevas y nosotros. Alice, querida, murmuró la señora Vane con un gesto de desaprobación, y Howard Wade, emergiendo entre las palmas, ocupó el centro de la plataforma. Un dolor de compasión atravesó a Bernard al verlo allí, tan inocente y tan expuesto, su cuerpo grueso y carnoso, que hacía que su traje de noche cayera en pliegues íntimos y similares a una capa, era como una amplia superficie expuesta a los dardos de la ironía, y sus suaves ondas de su voz parecían ampliar la zona vulnerable mientras se inclinaba hacia adelante, apoyado en las yemas de los dedos, para decir persuasivamente: «Déjeme intentar decirles lo que significa el pellerinismo». Bernard se movió inquieto en su asiento. Tenía la vaga sensación de ser parte de algo no del todo honorable. No debió haber venido, no debió haber dejado que su compañero viniera. Sin embargo, ¿cómo podría haber hecho otra cosa? El secreto de John Pellerin era suyo. Mientras él eligiera seguir siendo John Winterman, no era asunto de nadie contradecirlo, y las dudas de Bernard eran realmente justificables, solo en lo que respecta a su propia presencia en la escena. Pero incluso en este sentido dejó de sentirlas tan pronto como Howard Wade comenzó a hablar. Capítulo 6. Habían acordado que Pellerin, tras la reunión de Ulfith Club, se uniera a Bernard en su casa y pasara la noche allí en lugar de regresar a Ponchester. El plan había sido elaborado con entusiasmo por el joven, pero no estaba preparado para la rapidez con la que su extraordinario amigo lo aceptó. Bernard empezaba a comprender que parte de la genialidad de Pellerin radicaba en adaptarse, de manera simple y natural, a cualquier arreglo que se hiciera para su comodidad o que favoreciera la conveniencia de los demás. Bernard sentía que esa extrema docilidad en asuntos cotidianos era proporcional a la fuerza de resistencia que durante casi la mitad de su vida lo había mantenido luchando solo, con la espalda contra la pared frente a las fuerzas de la oscuridad. En una escala de valores así, qué poco debían pensar las pequeñas alternativas diarias. Al término del discurso de Howard Wade, Bernard, cargado con su prodigioso secreto, sintió la necesidad de escapar por un instante de la liberada corriente de conversaciones. El interés de observar a Pellerin era tan peligrosamente grande que el observador temía traicionarse en cualquier momento. Permaneció lo suficiente en el abarrotado salón para ver a su amigo rodeado por una creciente marea, sobre la cual la señora Vane y la señorita Froditch agitaban activamente sus tridentes conversacionales. Luego buscó refugio en una pequeña y oscura biblioteca al fondo de la casa, donde en su juventud había debatido sobre la inmortalidad personal y el problema de la conciencia con bellas muchachas cuyos nombres no podían recordar. En este retiro sorprendió al señor Blaine, un hombre tranquilo de frente apacible, que fumaba un cigarro a escondidas mientras leía el último número de The Stand. Al acercarse a Bernard, el señor Vane escondió el The Stand tras un ejemplar de Hilbert Journal, pero ofreció su cigarrera con el comentario de que las acciones estaban de nuevo a la baja, y Bernard se abandonó con felicidad a ese inesperado contacto con la realidad. Al regresar al salón, Bernard descubrió que la marea se había desplazado hacia la mesa del buffet. Cuando finalmente lo arrastró hasta allí, fue para depositarlo en los brazos acogedores de Bob Wade. «Hola, viejo amigo. ¿Dónde has estado todo este tiempo, Winterman?» «Oh, está hablando con Howard. Sí, al fin lo conseguí. Creo que la señora Vane los ha llevado a la biblioteca para que no lo molesten. Le di una idea de la situación y fue muy amable. Mejor dejémoslos solos, ¿no crees?
Estoy intentando conseguir una croqueta para la señorita Fosdick». El secreto de Bernard saltó en su pecho y se dedicó a la tarea de repartir sándwich y champán mientras sus pulsaciones seguían el ritmo de una risa cósmica. La visión de Pellerín y su intérprete frente a frente por fin tenía una grandeza ciclópea para eclipsar cualquier otra comedia. Y dentro de poco lo sabré, en 1 hora o 2 me lo contará todo, y esa hora será toda mía, mía y suya. El vértigo de ese pensamiento dificultaba que Bernard mantuviera el equilibrio de los platos que repartía. En ese momento, la vida tenía para él una plenitud que parecía desafiar cualquier desintegración. El salón comedor se llenaba cada vez más. Los esfuerzos de Bernard como proveedor se vieron interrumpidos por frecuentes pedidos de las damas, que ya estaban satisfechas, para que se sentara un momento y les hablara de su interesante amigo. La fama de Winterman, proclamada por la señora Forsyth, había alcanzado los 4 rincones de Uprit Club, y Bernard se encontró fabricando de la nada una leyenda sobre Winterman que de algún modo respondiera a la demanda del club por un documento humano. Cuando finalmente se liberó de esa obligación y pudo abrirse paso de nuevo entre los grupos dispersos hacia el salón, fue recompensado al fin por un vistazo de un amigo, quien, aún densamente rodeado, se erguía en el centro de la sala con toda la soberana fealdad. Sus miradas se encontraron a través de la multitud, pero Bernard solo recogió perplejidad en ese encuentro. ¿Qué le decían los ojos de Pellerín? ¿Qué órdenes, qué confidencias, qué indefinible aprensión transmitía esa larga mirada? El joven aún intentaba descifrar su complejo mensaje cuando sintió un toque en el brazo y se giró para encontrar la mirada apesadumbrada de Bob Wade, cuyo significado era lo suficientemente claro en la superficie de su buena y franca mirada azul. «Bueno, no va a funcionar, no va a funcionar», gimió el doctor. «¿Qué no va a funcionar? Me refiero a Howard. Winterman no encaja. Howard no lo acepta. Dice que es tosco, terriblemente tosco, y ya sabes cuánto odia Howard la tosquedad». «Oh, no lo sé», exclamó Bernard con regocijo. Era la palabra que había estado esperando. «Ya lo veo». Una vez más, se maravilló ante la milagrosa facultad de Howard para, como decían los naturalistas, ser siempre fiel a su tipo. «Así que me temo que ya no hay nada que hacer por su oportunidad de escribir. Al menos, ya no puedo hacer nada más», dijo Wade, desanimado. Bernard lo presionó para obtener más detalles. «Parece que a Winterman le molesta mucho. ¿Oíste su versión?» «¿Su versión?» «Quiero decir lo que dijo Howard». «¿Por qué no? ¿Qué demonios iba a decirle?» Creo que voy a llevármelo a casa», dijo Bernard alegremente. Se dio la vuelta para unirse al círculo del que unos minutos antes los ojos de Pellerín le habían señalado en vano y de manera enigmática, pero el círculo se había dispersado y Pellerín mismo no estaba a la vista. Bernard, mirando a su alrededor, vio que durante su breve conversación con Wade, la fiesta había entrado en la fase final de disolución. La gente aún se demoraba en grupos cada vez más pequeños, pero la corriente se había dirigido hacia las puertas y a cada momento se arrastraba a algunos rezagados. Desde su puesto, Bernard tenía una visión clara de los 2 salones, y un rápido vistazo a lo largo de su extensión fue suficiente para asegurarse de que Pellerín no se encontraba en ninguno de ellos. Después de despedirse de Wade, el joven regresó al salón, donde solo quedaban unos pocos comensales empedernidos, y luego pasó a la biblioteca, que había sido el escenario de la importante conversación reciente. Pero la biblioteca también estaba vacía, y al regresar de manera incierta al salón interior, Bernard encontró a la señora Bitsbane, que domésticamente apagaba las velas de cera sobre la repisa de la chimenea. «Querido señor Bernard, siéntese un momento y charlemos un poco. Qué privilegio tan maravilloso ha sido. No sé cuándo he tenido una impresión tan intensa». Ella le hizo espacio hospitalariamente en un rincón del sofá en el que se había dejado caer, y él la imitó vagamente. «¿Está impresionada entonces? No puedo expresarle lo que me ha afectado. Como dijo Alice, ha sido una resurrección. Era como si John Pellerín estuviera aquí mismo con nosotros en la habitación». Bernard se giró hacia ella con una exclamación casi inaudible. «¿Lo sintió, señorita Vane?» «Todos lo sentimos, cada uno de nosotros. No me extraña que los griegos, ¿fueron los griegos?, consideraran la elocuencia como un poder sobrenatural. Como dice Alice, cuando uno mira a Howard Wade, entendía lo que quería decir con el
Afflatus. Bernard se levantó y extendió la mano. Ah, ya veo, fue Howard quien le hizo sentir como Pellerín que estuviera en la habitación, y también hizo que la señorita Fozkis lo sintiera así. Bueno, claro. ¿Por qué te vas tan rápido? Porque tengo que buscar un amigo que no está acostumbrado a tan altas horas. ¿A su amigo? La señora Vane tuvo que reunir sus pensamientos. Oh, ¿te refieres al señor Winterman? Pero ya se ha ido. ¿Se ha ido?, exclamó Bernard con un extraño presentimiento. Recordando la señal de Pellerín a través de la multitud, se reprochó no haberla correspondido más rápidamente. Sin embargo, era ciertamente extraño que su amigo hubiera dejado la casa sin él. ¿Estás completamente segura?, preguntó echando una mirada alarmada al reloj. Oh, perfectamente. Se fue hace media hora, pero no tienes que apresurarte a casa por él, porque Alice Fozkis lo llevó con ella. ¿Los vi salir juntos? ¿Se lo llevó? ¿Te refieres a que se lo llevó a su casa? Sí, ya sabes qué horas tan extrañas tiene ella. Me dijo que le iba a preparar un Big Rabbit y explicarle el pellerinismo. Oh, sí, iba a explicarle, murmuró Bernard. Pero su asombro ante la noticia luchaba con una impaciencia confusa por llegar a su casa a tiempo para estar allí cuando llegara su amigo. No podía haber espectáculo más extraño bajo las estrellas que ver a John Pellerin llevado por la señorita Fozkis, escuchando en las primeras horas de la mañana su explicación sobre sus doctrinas. Pero Bernard sabía lo suficiente sobre su sexo para ser consciente de que tal experimento podría presentar una cara menos humorística para un sujeto que para un observador imparcial. Incluso el Upland Club y sus connotaciones podían beneficiarse de la atracción de lo desconocido, y era concebible que para un viajero de Mesopotamia la señorita Fozkis pudiera presentar elementos de interés que había perdido para los habituales de la Quinta Avenida. En todo caso, no se podía negar que el asunto se había vuelto inesperadamente complejo y que su desarrollo prometía ser rico en comedia. En la contemplación encantada de estas posibilidades, Bernard se sentó junto al fuego, escuchando el timbre de la puerta y esperando a Pellerín. Había dispuesto su modesta habitación con el cuidado reverente de un celebrante que aguarda el descenso de su deidad. Sospechaba que Pellerín era inconsciente de los detalles visuales, pero sensible a la feliz combinación de impresiones sensoriales, al hechizo íntimo de la luz de las lámparas sobre los libros y a la de una silla profunda colocada donde se pudiera observar el fuego. La silla estaba allí y Bernard, mirándola desde el otro punto de la chimenea, ya la veía ocupada por la figura relajada de Pellerín. El amanecer de otoño llegaba tarde y aún tenía ante sí la promesa de unas horas tranquilas. Bernard, sentado allí solo en el cálido silencio de su habitación y en el profundo silencio de su expectación, sentía que reunía todas sus sensibilidades y percepciones en un instrumento exquisitamente ajustado de notación. Hasta ese momento había saboreado la compañía de Pellerín solo en momentos no planeados y siempre había sentido que le faltaba algo, una sensación de pérdida. Ahora, en el respiro de esa hora delicada, sentía que no debía perder nada ni olvidar nada de la iniciación que lo esperaba. Y al ver la pipa de Pellerín se levantó y la colocó cuidadosamente sobre la mesa junto a la butaca. No, nunca he tenido noticias de él, se oyó decir a Bernard. Hablaba en un tono bajo, con la pronunciación automática que solo hacía posible decir esas palabras. Estaban dirigidas a la señorita Fozkis, en cuyo vecindario el azar lo había colocado en una cena, un año o algo más después de su encuentro en un Plint Club. Hasta ese momento él había evitado con éxito e intencionadamente a la señorita Fozkis, no por animosidad hacia ese instrumento inconsciente del destino, sino por una intensa retulancia a pronunciar las palabras que sabía que tendría que decir si se encontraban. Ahora, como resultó, su mayor sorpresa fue que ella hubiera esperado tanto para hacerle decir esas palabras. Durante toda la cena, ella lo había arrastrado a lo largo de una corriente rápida de conversación que no mostraba ninguna tendencia a detenerse ni a volver hacia atrás sobre el pasado. Al principio, él atribuyó su reserva a una sensación de delicadeza que se recriminó por no haberle otorgado antes. Luego vio que ella había sido arrastrada tan lejos del punto en el que se habían enfrentado la última vez, que fue por el más mínimo azar de ideas asociadas, que ahora finalmente fue devuelta a él. Pues parecía que la misma noche siguiente, en casa de la señorita Bichin Vane, un matahamu hindú iba a dar una conferencia a un Print Club sobre los límites del subliminal, y fue gracias a nada menos que Howard Wade que se había conseguido
este privilegio excepcional. Por supuesto, Howard es conocido en todo el mundo como el intérprete del pellerinismo, y el Aga Gauch, que se había negado absolutamente a hablar en público en cualquier lugar, le escribió a Isabella que no podía rechazar nada de lo que le pidiera el señor Wade. ¿Sabías que la conferencia de Howard, ¿qué significa el pellerinismo?, ha sido traducida a 22 idiomas y ha llegado a su 5ª edición en islandés? ¡Ay, eso me recuerda!, interrumpió la señorita Fozkis. Nunca he sabido qué fue de tu raro amigo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? A quien tú y Bob Wade me acusasteis de haber llevado después de esa conferencia. Y no te he visto desde que entraste corriendo en la casa al día siguiente y me sacaste de la cama para saber qué había hecho con él. Con un esfuerzo agudo, Bernard se recompuso para sacar el tema. «Bueno, ¿qué hiciste con él?», respondió. Ella se rió de la apreciación de su humor. «Lo que te dije, por supuesto. Me despedí de él en el umbral de la puerta de Isabella». Bernard la miró. «Entonces, ¿es realmente cierto que no se fue a casa contigo?». Ella le contestó con un toque de broma. «¿Has estado sospechando todo este tiempo de esconder sus restos en el sótano?». Y con una caída de sus finos párpados añadió: «Ojalá hubiera ido a casa conmigo, porque era bastante interesante y creo que había cosas que podría haberle explicado». Bernard se sirvió su nectarina y la señora Fozkis continuó con su tono de curiosidad divertida. «Entonces, ¿realmente nunca has tenido noticias de él desde esa noche?». «No, nunca he tenido noticias de él. Ni el más mínimo mensaje, ni el más mínimo mensaje. Ni un rumor o un informe de algún tipo. Ni un rumor ni un informe de ningún tipo». El interés de la señorita Fozkis parecía haberse reavivado por la extrañeza del caso. «Es bastante inquietante, ¿verdad? ¿Qué podría haber pasado? No se supone que lo hayan asaltado y asesinado, ¿verdad?», preguntó con los ojos brillando. Bernard negó con la cabeza serenamente. «No, estoy seguro de que está a salvo, completamente a salvo». «Pero si estás seguro, debes saber algo». «No, no sé nada», repitió. Ella lo observó incrédula. «¿Pero cuál es tu teoría? Porque debes tener una teoría. ¿Qué demonios puede haberle pasado?». Bernard le devolvió la mirada y dudó. «¿Recuerdas la última cosa que te dijo? La última en el umbral, cuando se despidió de ti». «La última cosa». Se detuvo con el tenedor sobre el melocotón en su plato. «No creo que dijera nada». «Oh, sí. Cuando le recordé que me había prometido solemnemente volver conmigo para tener una pequeña charla, me dijo que no podía porque se iba a casa». «Bueno, entonces supongo», dijo Bernard, «que se fue a casa». Ella lo miró como si sospechara una trampa. «Vaya, qué decepcionante. Siempre he tendido a pensar en un asesinato misterioso, pero claro, sabes más de él de lo que dices». Comenzó a cortar el melocotón, pero hizo una pausa al levantar un trozo y preguntó, con una renovación de animación en sus ojos expresivos: «Por cierto, ¿habías oído que Howard Wade ha estado alejándose cada vez más del pellerinismo? Parece que ha comenzado a sentir que hay un elemento positivista en él que limita a cualquiera que haya profundizado en la sabiduría del este. Estuvo increíblemente interesante sobre eso el otro día y por supuesto entiendo lo que siente. Ah, es demasiado largo para contártelo ahora, pero si pudieras venir a tomar el té alguna tarde pronto, cualquier día menos el miércoles, me encantaría explicártelo». Espero que os haya gustado. Por favor, suscribirse, comentar y dar me gusta. Con ello me ayudas a seguir leyendo historias.